Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo, como siempre, de estar con ustedes en sus hogares. En la noche de hoy vamos a tratar un tema de sumo interés, un tema proyectado al futuro inmediato. La necesidad que, según se dice, tiene el país de embarcarse en un proyecto de reforma fiscal. Y para hablar de ese tema, cuento con 4 destacados economistas dominicanos aquí en el estudio, los licenciados Ana Carolina Franco, Henry Ebrard, Mercedes Carrasco y José Alfredo Guerrero. Buenas noches, damas y caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. Cuando se habla de reforma fiscal, los pelos se le ponen de punta a la gente, ¿no? Porque se significa que vendrán más impuestos, habrá un encarecimiento del costo de la vida. Entonces uno se pregunta, ¿por qué es tan necesaria entonces una reforma fiscal? Mira, lo primero es pensar que es una reforma fiscal que debe ser una reflexión profunda y producto de un ejercicio de concertación en primer orden entre las fuerzas vivas que tiene un país y luego también un ejercicio de responsabilidad de parte del Estado, haciendo revisiones a su política de gastos, las eficiencias que pudiera encontrar en términos de ingresos. República Dominicana ahora mismo, por ejemplo, en términos recaudatorios, está enmarcándose en la implementación de la facturación electrónica y países que han comenzado ese trayecto ya tienen eficiencias de hasta un 6% más de las recaudaciones de esa autoridad interna de tributos. Entonces, eso por un lado. Por el otro, vemos eficiencias importantes también en el manejo de la deuda. Entonces, en un contexto donde tú tienes un manejo de la deuda que parece eficiente, con ahorros, que de hecho ha sido uno de los hitos que el gobierno ha señalado. Luego tienes una recaudación que producto de, por un lado, el crecimiento de la economía, pero por otro, por el lado de los precios que ha venido incrementándose, pues te pone a cuestionar si el timing de la reforma es el correcto. Y lo segundo es que si bien la Estrategia Nacional de Desarrollo manda a una reforma fiscal integral, esta debe ser producto de sentarnos a la mesa y decir, bueno, mira, en el sector eléctrico tenemos que lograr eficiencias que todavía suponen la mitad del déficit de la República Dominicana en cada presupuesto. Entonces, yo creo que ese es el ejercicio que nuestro país debe hacer. Debe de hacer un ejercicio también de preguntarnos quién va a pagar esa reforma. Si queremos que sea una reforma progresiva, que piense quien más produce pague más, o una reforma regresiva donde le vamos a poner más peso a los impuestos indirectos como el ITEVIS. Entonces, esas son las discusiones que deberíamos estar teniendo hoy día a nivel técnico en República Dominicana para saber si, en efecto, necesitamos una reforma fiscal. Licenciada. Sí, antes de responder a la pregunta, a mí me gustaría hacer como una caracterización del sistema tributario de República Dominicana para que sea como el telón de fondo sobre el cual se montará esta reforma. Entonces, cuando uno observa el sistema tributario, no cumple con ninguno de los principios básicos de tributación. Ni es suficiente, ni es eficiente, ni es equitativo. No es suficiente porque la presión fiscal es baja, es de las más bajas de la región de América Latina o por debajo del promedio. Desde el punto de vista, como señaló Carolina, de que el compromiso en la Estrategia Nacional de Desarrollo era tener un pacto fiscal 3 años después de firmada la estrategia o de promulgada, que era 2015, y por lo tanto se preveía que para este año 2024 íbamos a estar alrededor de una presión tributaria de un 19 o un 20%. Estamos con un gap de alrededor de 5 o 6 puntos porcentuales. Entonces, desde el punto de vista de la eficiencia, el sistema tributario dominicano es un sistema complejo, desde el punto de vista de que hay muchos regímenes y muchas tasas diferenciadas. Es un sistema tributario donde cada vez que hay una reforma fiscal, hay una contrarreforma. Entonces, en promedio del 1990 hasta 2024, se han producido 30 modificaciones al sistema tributario, 37, de las cuales el 70% va orientada a disminuir lo que se ha conseguido con una reforma fiscal, porque las élites, una vez se hace una reforma fiscal, buscan cómo
lograr un régimen especial para exonerar esos impuestos. Y un tercer punto importante, señaló también Ana Carolina, de la equidad del sistema tributario. Nuestro sistema tributario es regresivo, inequitativo, con una relación donde tenemos que los impuestos indirectos pesan más que los directos, la relación es 60-40, lo cual entonces, del punto de vista, deberíamos entonces, cuando hagamos una reforma fiscal, pasar revista primero a el cumplimiento del sistema tributario nuestro sobre esas bases de lo que manda los principios básicos de tributación. Si me permite ahora, para responder la pregunta, ¿es necesaria una reforma fiscal en este momento actual de la coyuntura económica? Como se está planteando desde el punto de vista de los escenarios que se están realizando en el Ministerio de Hacienda, no. ¿Por qué? Porque podemos hacer una reforma fiscal sin crear nuevos tributos, sin aumentar las tasas y sin aumentar la base imponible. ¿Y cómo se logra eso? De la siguiente manera. Si uno observa... eliminando las exenciones. Voy ahora, si me permite desarrollar los 3 puntos, que no tendríamos que tocar ni impuestos, ni la base, ni las tasas. Primeramente, desde el punto de vista de la evasión o el incumplimiento tributario, también República Dominicana encabeza la mayor evasión o incumplimiento tributario, evasión y elusión e incumplimiento involuntario en el ITEVIS. Con un 45% somos el mayor evasor de la región. En impuestos sobre la renta de personas jurídicas, el tercer lugar con un 65%. Y en personas físicas, los profesionales liberales, un 55.7%. Si uno consolida, en promedio ponderado, se está evadiendo el 50% de los tributos donde descansa el sistema tributario. O sea, el 80% de las recaudaciones de impuestos descansan sobre esos tributos. Si yo lograra recaudar, quizás no el doble, porque sería el doble, el 50%, pero pongamos que recaude el promedio de lo que va de la región, yo tendría alrededor de 3 puntos del PIB. Solamente usted está hablando entonces de ineficiencia en el sistema tributario, donde justamente el legislador en la Estrategia de Desarrollo decía, se debe reducir la evasión. La evasión, después que se promulgó la estrategia, ha aumentado 11 puntos porcentuales, o sea, lo que ha ido en detrimento o al contrario. Entonces, en segundo lugar, las exenciones. Yo sé que hay una segunda ronda, pero quiero dejarlo planteado. En segundo lugar, el segundo instrumento que tiene a su disposición el Estado para no tocar los tributos es el régimen de exenciones. Yo sé que Henry Gebra, me adelanto, dice que los incentivos tributarios, una mitad es ITEVI, pero la otra mitad son los sectores productivos, que como estamos señalando fuera de cámara, estos tienen alrededor de 30 años usufructuando esos beneficios, y donde cada año es un cheque en blanco, sin rendición de cuentas, sin evaluación de impacto. Entonces, ahora el problema es quién le pone el cascabel al gato. Bueno, entonces ese es justamente el desafío. Entonces quería dejar planteado las características y lo que se puede hacer sin tener que tocar los impuestos. Bien. ¿El licenciado? Bueno, qué bueno. Dejo a José Alfredo para último. Qué bueno que se esté discutiendo este tema, porque es altamente necesario. Primero, yo creo que es muy importante utilizar las palabras correctas y que esté muy claro de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de una reforma fiscal. Y ahí tú tienes toda la razón, tú 100% de acuerdo contigo. Una reforma fiscal no es una reforma tributaria. Y un parche tributario, que son lo que hemos sufrido básicamente desde el 92, que fue quizás la última verdadera reforma fiscal con un impacto positivo, fue ese del inicio de los 90, con el código tributario del 92, y probablemente estamos en un momento de la historia económica de la República Dominicana, quizás parecido a este momento. Yo creo que tenemos quizás una oportunidad única, probablemente, de hacer no solamente la reforma fiscal, sino que la reforma fiscal parte de un conjunto de otras reformas. Pero como el tema de hoy es la reforma fiscal, vamos a limitarnos a la reforma fiscal. Reforma fiscal, yo creo que quiere decir que tenemos que abordar 4 dimensiones. Definitivamente el tema de los ingresos,
Y tenemos que lograr un acuerdo primero sobre los qué antes de matarse con los cómo. Nadie va a estar de acuerdo con los cómo, porque ahí es decidir, mira, a fin de cuentas, mira, quién paga, quién no paga y en qué medida. Sobre los qué es probable lograr cierto nivel de acuerdo básico. Cuál deberá ser un nivel de presión tributaria aceptable o no. El tema de los gastos, fundamental. Sí. Qué cantidad de gastos o inversión se deberá tener, cuál debe ser la prioridad. Sabemos que dentro de los gastos hay una serie de cosas que atender con prioridad. El desorden del sector eléctrico, que efectivamente entre un 40 y un 50% del déficit en términos de peso proviene del sector eléctrico, eso obviamente hay que arreglarlo, pero también hay que abordar el tema de los activos y pasivos del Estado. Eso sí, yo creo que es muy justo el reconocimiento que tú estás haciendo, que dentro de las tareas que yo creo que se han hecho bien en los pasados 4 años ha sido la gestión de la deuda. Todavía se puede hacer más. Se ha logrado bajar una serie de costos y dentro de los objetivos de esta reforma sería poder lograr, lo cual ya se ha empezado a hablar, que es el tema del grado de inversión, porque lograr el grado de inversión significaría para la República Dominicana, dentro de 5, 6 o 10 años, que también hay que ponerse de acuerdo sobre esto, significaría ahorrarse en intereses probablemente un 30 o un 40% de lo que hoy en día se está pagando. Estamos hablando de un posible ahorro en la carga de intereses entre 70 y 80 mil millones de pesos, que es parte de los problemas de hoy. Es que probablemente el mayor problema en la dimensión fiscal es que hoy en día, y se agrava la proyección para dentro de 3 años, la proporción de los ingresos del Estado que se tiene que dedicar al pago solamente de los intereses, eso es ya insoportable. Cuando estamos hablando ya de un 25%, quiere decir que de cada 100 pesos que se paga de impuestos, de ITEVIS o de lo que sea, hay 25 pesos que ya no están disponibles para hacer política fiscal. Y finalmente, yo cierro con eso, si queremos tener un país con un crecimiento más alto y de mejor calidad, o sea, más incluyente, necesitamos que se haga una reforma y entender que la única manera de recortar las desigualdades actual no es a través del ingreso, es a través del gasto. El tema del papel del Estado, la cantidad y calidad del gasto es un aspecto fundamental de la discusión de esta reforma. Cuando se habla de reforma fiscal, se dice normalmente, o en los medios de comunicación, que la decisión ha sido retardada, irresponsablemente retardada, pero aparentemente ustedes han dicho que no hay una oportunidad, que no parece el momento propicio para una reforma fiscal, lo cual significa o implica que tendremos que seguir postergando lo que parece una necesidad para la economía. Bueno, no creo que haya oportunidad de postergar. No. Y yo creo que las 3 exposiciones brillantes de mis colegas indican que una cosa sí que no tenemos déficit en este país es en el análisis fiscal. Porque realmente los problemas se conocen, se puede hacer. O sea, hay capacidad técnica, hay muchos estudios, las debilidades están, las oportunidades también. Y han hecho, los felicito realmente porque me quedé impresionado con su exposición. Ahora, ¿qué pasa? El gobierno no tiene otra salida que hacer una reforma tributaria de inmediato. Y ahí apunto a lo que decía Henry, el tema de la deuda. O sea, la deuda no da más. La deuda no da más. El país ha podido emitir bonos soberanos porque se ha pasado 4 años, los mercados de capital han sido tolerantes. O sea, el gobierno con una mayoría congresional no ha podido pasar la reforma tributaria. Y siempre en los memorándums de oferta de los bonos soberanos se promete y se pone como uno de los riesgos exactamente lo que acaba de decir Henry, que si no se hacen reformas tributarias el país puede caer en una incapacidad de pago, etcétera, ¿no? El default, por ejemplo. Sí, o sea, porque todos esos riesgos cuando se emiten bonos soberanos hay que transparentarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si el gobierno no hace una reforma tributaria, no va a poder emitir bonos soberanos, o va a emitir bonos soberanos a un costo de capital sumamente alto. Entonces, lo han esperado 4 años. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno está obligado a hacerlo y entonces no va a tener el apoyo de la oposición. El gobierno va a tener que hacer su reforma solo. Él no va a tener apoyo de... Bueno, cuando hablábamos del programa, tú nos comentabas de que si un gran pacto nacional, pacto fiscal, no hay momento de eso. El gobierno pasó 4 años con capacidad para hacerla y no lo hizo. Entonces,
ahora que va a su segundo periodo, se va a quedar solo. O sea, el gobierno, para mí yo veo al presidente Abinader haciendo lo que hizo Balaguer. Si va a tener que pasar cosas por decreto, lo va a tener que hacer por decreto, pero va a tener que aumentar los ingresos fiscales de manera unilateral, porque no tiene de otra, y la oposición no lo va a apoyar. Pero ¿qué ganamos como país y en qué beneficiaría a la nación y a la economía? Que sigamos aumentando los impuestos y al mismo tiempo no reduzcamos el gasto público. No, ahí es que está, o sea, él tiene, lo que digo es que el presidente Abinader que es ahí que viene lo que decía Henry, ¿no? O sea, reforma fiscal, o sea, él tiene que actuar en todo lo que han dicho los colegas. Hay que aumentar impuestos, hay que reducir exenciones, hay que reducir evasión, hay que modificar el gasto, hay que enfrentar el problema eléctrico, o sea, todo está diagnosticado. Ahora, ¿quién lo va a hacer? Para mí, el presidente está solo y va a tener que hacerlo solo. De nuevo, mira, somos economistas, entonces está más con los números. Vamos a tener que ser un poquito abogados esta noche y ser muy preciso en los términos. No es necesariamente aumentar impuestos. Lo que sí hay que aumentar es la recaudación, es aumentar los ingresos. Y probablemente, y es algo que en esta oportunidad yo creo que es muy diferente. La licenciada Carrasco dijo que hay una evasión del orden del 50%. En ITEVIS, impuestos sobre la renta, impuestos sobre personas físicas y Ya empezaron a entrar los chinos. Lo que significa que con una mayor eficiencia recaudatoria, el país podría postergar una reforma que pudiera ser políticamente imprudente, ¿no? Sí, pero no se lo van a aceptar los mercados de capitales. No, y que inclusive si tú quieres, Si no es una reforma si tú tributaria. quieres lograr reducir esta evasión, parte de reducción de la evasión es una modificación del andamiaje tributario. Vamos a tomar el caso en el sector privado. Hoy en día, de cada 3 empleos, uno solo es formal. Así es. Eso es inaceptable. Ahora bien, Y de ese solo informar la 3/4 parte del Estado dominicano. y después, eso es contando, porque siempre se habla de informalidad, contando al sector público, que por definición se supone, ¿verdad?, que sea 100% formal. Si solamente vemos el empleo privado, hoy en día, de cada 3 empleos, uno solo es formal. Entonces, si vemos las pequeñas, las microempresas y las pequeñas empresas, la única manera de resolver el problema fiscal y tributario es lograr que haya una mayor formalización. Ahora, señores, no es verdad que una empresa micro se va a formalizar pagando un 27% de impuesto de la renta, pagándose altos anticipos. Entonces, no se puede resolver la informalidad y la evasión si no se modifican Entonces algunas de las reglas esa de la política fiscalidad. contriña el desarrollo. Ese es el resultado, efectivamente. Licenciada, entonces, en el caso eventual, y no improbable, ¿no?, de que haya un cambio de administración el 19 de mayo, ¿qué tendría que hacer entonces las nuevas autoridades? ¿Tendría que encarar el reto de una reforma fiscal o podría hacer lo que ha hecho este gobierno, dilatarla por tiempo indefinido? Mira, yo creo que la gran pregunta va a ser en términos de gobernabilidad. ¿Qué implica a nivel de las fuerzas internas del país? Es decir, cómo salen esos resultados electorales en mayo, que te pongan a ver efectivamente si es viable continuar esa senda que se prevé, que es la de discutir cambios estructurales, por lo que se sabe, en términos de el esquema impositivo dominicano. Ahora bien, yo pienso, defiendo y creo que a la luz de las estadísticas hay espacio para mejoras importantes en las eficiencias recaudatorias. Por supuesto. Y yo lo dije en mi primera intervención y lo reitero ahora, creo que el gobierno tiene que esperar ver cuáles son los resultados de la implementación de esas mejoras tecnológicas que supone la facturación electrónica, para ver si esos vasos comunicantes, al menos en el caso del ITEVIS, pueden ser, digamos que, cerrados. Bien, si ustedes me lo permiten, tenemos que hacer una primera pausa. Bien, estamos de regreso en el debate de la semana. He estado conversando con 4 destacados economistas dominicanos sobre el tema de la reforma fiscal y cuán necesaria es, según se dice, no seguir postergando lo que parece ser una gran prioridad para la economía dominicana. ¿Qué tiempo podría postergarse aún más esta reforma?
¿Y qué pasaría si el gobierno no logra conseguir a través del Congreso, como sería lo ideal, y no consigue el apoyo suficiente de la oposición, sea esta administración o cualquier otra que venga? ¿Cuál sería el resultado? Porque el señor Guerrero dice, el señor José Alfredo Guerrero dice que si no se aprueba eso, los bonos soberanos no podrán seguir colocándose en el mercado internacional. Sí, José Alfredo, justamente sobre el tema de dónde vienen los recursos, yo creo que si se consigue el aumento de las recaudaciones o una reducción o racionalización del gasto público, al final lo que quieren los inversionistas es ver el resultado del déficit primario o superávit primario. Sí. No Que importa es la dónde venga capacidad de pago. Entonces al yo final. quisiera sobre el gasto público hacer algunas precisiones. Este gasto público, cuando uno compara punta a punta 2019 versus 2023, ha crecido alrededor de un 66%. Pero hay partidas que llaman la atención porque se han Pero duplicado un 60% ha crecido en 3 años. en 3 años, o sea, de punta a punta, 19 contra el 2023. Entonces hay partidas que llaman la atención y que sabemos que son el talón de Aquiles de esta gestión, y un poco la pasada se mejoró bastante. El gasto en el subsidio eléctrico, más que se duplica de punta a punta, la nómina del Estado, o sea, tenemos un aumento de un 40%, donde básicamente es aumento de salario. O sea, las remuneraciones pagadas son mayores que las que se tenían en el pasado. El tema de la publicidad, que ya es harto conocido. El tema de las pensiones, es un crecimiento que va exponencial. Sobre todo unas pensiones que comenzaron a otorgarse desde el 2020, que son unas pensiones solidarias dentro del Sí, régimen hay un abuso de ese atributo presidencial. Así es. Entonces están las transferencias corrientes al sector privado, donde están ahí los subsidios del punto de vista de la protección social y del punto de vista del subsidio generalizado a la energía eléctrica. Entonces, como cuando uno observa, hay espacio para primero racionalizar el gasto público y luego irnos al segundo nivel, que es la calidad del gasto. ¿Y cómo se consigue la calidad del gasto público? Implementando un presupuesto por resultado. El presupuesto por resultado, la reforma presupuestaria, se inició del 2016, pero va a paso lento. Solamente un 2% del gasto total del gobierno está presupuestado bajo el esquema de presupuestación por resultado. ¿Qué significa presupuestar por resultado? Yo identifico un problema de política pública, por ejemplo, la mortalidad materno-infantil. Entonces yo identifico qué tengo que hacer para disminuir en el tiempo. Hago un costeo, cuáles son las intervenciones y monitoreo que cada año yo voy disminuyendo puntos porcentuales. Pero aquí apenas un 2% del gasto está presupuestado. Entonces, hasta que no migremos a un presupuesto por resultado, no tendremos calidad Entonces del no hay gasto. un análisis real del gasto público por parte del gobierno. El gobierno no se monitorea a sí mismo. Sí se monitorea, pero quizás No, pero no. en la forma en que usted lo dice, quiero decir, para lograr esa perfección del gasto. Bueno, realmente desde el punto de vista ya de los resultados, si se ha quedado estancado, entonces podríamos decir que no está una veeduría propia y dándole seguimiento y monitoreo. Y ya para cerrar y pasar la palabra a otro de mis compañeros, el tema de la sostenibilidad que se tocó sobre la mesa, y Henry lo dijo, de cuál es el porcentaje que estamos comprometiendo, los intereses para pagar la deuda. Cuando uno suma los intereses de recapitalización del Banco Central, más los intereses propios del gobierno, se monta un 4% del PIB. Cuando suma entonces educación más el 4% de los intereses, incluyendo los de recapitalización del Banco Central, tenemos que un 8% del PIB ya está en esas dos partidas. Significa que yo tengo la mitad de la presión fiscal comprometida. Entonces, desde el punto de vista de sostenibilidad, cuando uno mira los tres saldos fundamentales de las cuentas fiscales, por primera vez desde el 2020, aquí hay un desahorro fiscal. ¿Qué significa desahorro fiscal? Que yo me estoy endeudando para gastar corriente, para financiar gasto corriente. Wow. Y eso es grave. Esa práctica es muy grave. Entonces, aquí hay un problema de sostenibilidad de todos los indicadores, desde el tema de los saldos de las cuentas como del repago de la deuda pública. Y de pública. cada 100 pesos que se recauda, ¿cuánto van reservados? ¿Cuánto están reservados para el pago del servicio de esa deuda? Si es la suma de los dos, alrededor de 36, 38
ya sea propia solamente, si tomamos intereses más amortización, intereses en sentido amplio. Sí, Sí. En otro momento de la historia dominicana, ¿ese porcentaje ha sido más alto? He buscado hacia atrás y no he encontrado. Sí, no, hasta, vamos a decir que, mira, la última vez que la República Dominicana produjo un ligero superávit fue en el año 98. Entonces, 2008. En el caso del servicio de la deuda, si incorporamos el reembolso de capital, que sea correcto o no, estamos hablando de que habría de bajar de este 40% a 30%, o sea, debajo del 30%, vamos a decir que estamos en un nivel cómodo, que es el nivel que tuvo por última vez República Dominicana antes de la crisis mundial del 2009. Hasta ahí estábamos 28, 29, con un pago que era más de capital, porque teníamos condiciones más difíciles. Hoy en día la composición es más de pago de intereses. Entonces, por eso que es indispensable, en el caso de esta reforma, de trabajar, además de gasto e ingreso, el tema de activos y pasivos, y por supuesto, al lado de la reforma fiscal, el tema de la ley de recapitalización del Banco Central, claro. una ley de responsabilidad fiscal, y sin olvidar, porque todo termina siendo concatenado, el tema de la seguridad social. Señores, dentro de 10 años explota una bomba de tiempo, todo el mundo sabe que los numeritos no dan. El sistema de seguridad social tiene que garantizar del lado de las pensiones algo que hoy en día no podemos garantizar. Bueno, lo que pasa es que el Y sistema la de seguridad salud. social... Sí, y después tenemos el tema de la salud, que en el presupuesto actual y de los pasados años no ha sido la diferencia. En lo que No ha tiene sido que ver con la diferente seguridad social, el Sí. problema es que el sistema es demasiado horizontal. Gran parte de las recaudaciones se van en el pago administrativo de un personal en exceso. Sí, mira, yo quiero retomar el punto de las eficiencias en el gasto y poner sobre el tapete la necesidad que tiene el Estado Dominicano de repensar las leyes de asignación de fondos. Cuando nosotros hacemos un análisis de cuáles son esas responsabilidades que tiene el Estado, y lo decía la semana anterior, precisamente participación ciudadana, el Estado está maniatado porque tiene que cumplir en periodos electorales con unas exigencias para los partidos políticos. Luego, en periodos no electorales sabemos esa gran carga que supone el presupuesto de educación, pero también tiene responsabilidades con entidades específicas como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que tiene un monto fijo, por mencionar algunas. O los municipios. Y los municipios. Yo por mencionar partidas que son importantes y que se señalaron en ese incumplimiento que Participación Ciudadana recogía en su comunicado. Entonces, a la hora de discutir el gasto, tenemos que discutir esas leyes, Hay que sincerar eso. discutir la viabilidad de tener leyes que o bien están sujetas al PIB o bien están sujetas a la recaudación, y que efectivamente cuando se hace un análisis serio de cuál es la situación del Estado, pues no dan los números. Pero porque cuando han la sido... política controle todo eso, va a ser muy difícil alcanzar esa aspiración legítima, ¿no? Bueno, mira, yo creo Porque que... el partidarismo político traba todos esos esfuerzos. Yo pienso que es hora de sentarnos sobre una mesa y pensar qué país queremos. Queremos ser un país que crece un 20% y que luego no podemos ver un efecto derrame sobre la población. Queremos ser un país que no discuta los temas fundamentales que están a la luz del día, como el tema de salud. Es un tema que cada vez más va a ser importante, ya lo decía Henry, pero que la pandemia nos lo trajo a la mesa en un tiempo récord. Y ni pensar en la gente que tiene años trabajando en la reforma de ese sector salud y el envejecimiento que tiene la población dominicana. Entonces yo creo que lo que sí no puede dilatar es ese diálogo respecto al país que queremos, al marco jurídico eficiente y que se cumpla que queremos. La capacidad de endeudamiento del gobierno dominicano está ¿a qué nivel? Porque se habla de que el país ya no puede seguir apelando al endeudamiento. El asunto del endeudamiento es que, como te ven los mercados de capital, o sea, el país se endeuda básicamente con bonos soberanos. Y ha podido hacerlo sin reforma tributaria, se han hecho muy buenas gestiones de manejo de activos y demás, pero los mercados de capital han estado esperando esa mejora de la reforma que no se dan,
esas mejoras en el sector eléctrico que tampoco se dan, y entonces los diagnósticos, o sea, el memorándum para emitir bonos soberanos el año que viene, yo no sé cómo lo van a escribir, o sea, porque es que tiene todo ese problema de esperanza, o sea, al mercado de capitales tiene que decirle, bueno, yo estoy en paso firme en esto, entonces es probable sí que se pueda ganar en la evasión, es probable que se pueda hacer en esto, pero el gobierno está comprometido a presentar al mercado de capitales un escenario creíble de reforma tributaria, pero también tiene un parecería- asunto. Permítame sí. acotar algo de eso, y es que ha sido favorable para el gobierno dominicano salir a los mercados de capitales en un contexto donde todos los países aumentaron su ratio de deuda. Entonces, el contexto post-pandemia ha quizás facilitado que Sí. pudiera gestionar mejor esas Lo que pasó transacciones. en Europa en el 2008. Sí, ¿no? Claro. Y de hecho, las propias agencias calificadoras de riesgo han mejorado la nota de la República Dominicana, que nunca ha estado Sí, es que ha tan sido- buena como es en que la ha sido muy actualidad. paciente, o sea, sinceramente ha sido muy paciente, pero ¿hasta cuándo? No, Porque no, es que que los números que un- ustedes acaban de dar, o sea, están ahí, o sea, de hecho, se reflejan en el memorándum de oferta. Es que yo- O sea, yo- ¿cómo tú le vas a explicar a la gente, invierte en mí? O sea, por ejemplo, eso de que conseguir un grado de inversión sin grandes reformas tributarias, sin como ustedes No, eso acaban no de plantear, existe, es eso no es imposible. No. Pero es que Ahora- por eso que yo creo que es muy importante que efectivamente, Ahora- tanto adentro como afuera, hay que crear es parte de ese relato. El del gobierno mismo relato. dominicano se ha estado parcialmente financiando con endeudamiento, ¿no? Eso es evidente. En el caso que se cierre esa fuente, ¿qué pasaría? Lo que pasaba antes. Si no hay una reforma. Lo que pasaba antes, Lo que o sea, pasaba antes. nosotros teníamos antes, cuando no habíamos salido al mercado de capital, un poco de historia económica, pues teníamos los organismos multilaterales y las emisiones internas de deuda, que pues, yo diría algo a lo que no queremos No, volver. Y la deuda pública interna, ¿qué peso tiene Las relaciones en este momento? La deuda pública interna también se basa en bonos, tienen unos compradores que son las Institucionales. AFP, o sea, internamente, y lo hace con subasta competitiva, y eso todo va bien. O sea, yo creo que si se cierra un poco la parte externa, se puede ganar un poco de tiempo emitiendo bonos internos, pero el asunto es que tiene que ser un Pero contexto. si la economía decrece y la economía no mejora, esos bonos internos van a perder valor, ¿no? Sí, o sea, porque lo que pasa es que, lo dijo muy sutilmente Ana, que tenemos que volver al pasado, y el pasado significa entonces emisión inorgánica, inflación, y entonces se puede complicar. Pero yo creo que yo repito nuevamente, ahí están tres exposiciones magníficas de lo que es la reforma fiscal, cómo se debe hacer. Todo está estudiado, todo está ahí. Entonces aquí, lo que tiene que hacer el presidente, que surja de las elecciones, que yo creo que va a ser el presidente Abinader, tiene que asumir. Ahora, hay una cosa importante de la reforma fiscal que no hemos dicho. Aquí va a haber una gran oposición a elevar impuestos, porque aquí estamos pagando impuestos para dos países. O sea, el tema haitiano, que no lo suelto. No, pero es que Pero tenemos, aquí la reforma tributaria aquí se va a hacer para dos países, porque aquí hay más de 3 millones de haitianos, o sea, aquí se están mudando los haitianos. Pagan ITV. Entonces, yo creo que él tiene que manejarse la reforma fiscal, que va a hacer con la parte haitiana, pero yo creo que ya, porque el próximo cuatrienio ya es de realizaciones, ya no hay pandemia, ya no hay guerra de Ucrania, ya no hay gobierno anterior, o sea, el gobierno tiene que ponerse y a manejar, porque se elige para eso. Sí, Bien, señores, si me lo permiten, tenemos que hacer una última pausa. Regresamos después de ella ya para la parte final del tema de esta noche. Continúe con nosotros en el debate de la semana. Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. Hemos estado conversando con 4 destacados economistas sobre el problema de la reforma fiscal y la necesidad que tiene o no el país de realmente abordar esa tarea. Ahora, si no hay tiempo o no hay condiciones para una reforma fiscal, como debe ser una reforma fiscal, que realmente haga de un bisturí en el cáncer dominicano, ¿no? y corte lo dañado de la economía dominicana. Entonces, ¿qué puede hacerse? Si no hay condiciones para eso. Si hay un cambio de administración, ¿abordará un nuevo gobierno con todas las dificultades que va a heredar probablemente un tema tan complejo? Mira, ¿Cuál Miguel, sería la receta ideal para todo esto? Sí. mira, Miguel, yo no le temo a la reforma fiscal. Más bien le temo a que no se pueda realizar, o hasta peor, que se realice una
otra vez una reforma tributaria que lo único que haga es subir algunas tasas, eso será la autopista al desastre. Yo creo que hay una oportunidad histórica para la República Dominicana, al igual que fue al inicio de los años 90, que se implementaron una serie de reformas trascendentales que permitieron 30 años de crecimiento. Ahora bien, lo que hay que hacer son reformas también para que ese crecimiento sea mayor y sobre todo esta vez que le llegue más a la gente. Por eso hay que crear la narrativa. Yo creo que el asunto de la narrativa es quizás tan importante como las mismas como la reforma misma. Yo estoy de acuerdo con eso. Va a haber que vender muy bien esa reforma. Así es. Porque los gobiernos saben que los efectos de una buena decisión tarda tiempo. Sí. Y nadie quiere que otro disfrute de sus acciones, ¿no? Ese es el problema también aquí en la República Dominicana. No solamente en la República Dominicana. Bueno, o sea que el ciclo político a veces complica el ciclo económico. De vez en cuando el ciclo económico se venga de los políticos y castiga a los políticos. Pero entonces, en ausencia de una reforma fiscal, ¿qué puede hacer el país para remediar todos los problemas y tratar de neutralizar los efectos de la dilación de esa reforma? Sí, recapitulando, reducir evasión, racionalizar las exenciones, racionalizar el gasto público y avanzar a un gasto público por resultado o de calidad. Pero yo quiero volver a la pregunta de usted inicial. ¿Podemos en la actualidad hacer una reforma fiscal o una reforma tributaria, que es a lo que se abocan los países, generalmente nosotros, por la inmediatez a tocar las figuras impositivas que son de más rápida recaudación? Y quiero hacer una advertencia: irse a una reforma tributaria porque los mercados lo estén pidiendo es un riesgo enorme, porque nos encontramos en un punto del ciclo económico donde la economía no acaba de recuperarse después de la pandemia. Estamos creciendo en promedio a un 66% del PIB potencial, con zigzagueo, crece por efecto rebote, vuelve y baja, crece y vuelve y baja, como bajó al nivel más bajo, 2.4. O sea, y este 5%, no nos alegremos, es un efecto rebote de del bajo crecimiento de enero y febrero. Entonces, ojo con el crecimiento económico en el punto del ciclo, porque justamente una reforma tributaria profundizaría el ciclo, o sea, y exacerbaría la inflación. Y nos encontramos con una inflación que no ha logrado todavía su meta, porque el único año que cumplió la meta, que fue el pasado, una meta a media, porque el 50% de la canasta se quedó muy por encima de la meta, alimentos se quedó muy por encima, transporte, el tema de hoteles, comida fuera del hogar. O sea, aquí hay un tema de que el mercado laboral, lo señaló Henry, no se ha recuperado. Aquí hubo una recomposición en perjuicio del trabajador. Aquí se cambió la relación formal e informal. Apenas ha crecido el empleo formal, 8.000 empleos del 2019 hasta el 2023. Es nada, y casi en el sector público. Y lo que se ha crecido es la informalidad. Entonces, aquí hay un serio problema desde el punto de vista del mercado laboral, crecimiento económico y los precios. Y por último, cuando uno mira el PIB por el lado de los ingresos, es el punto de los factores, capital y trabajo, estamos en el punto más bajo, donde las remuneraciones apenas representan un 20% de la generación de la riqueza. Aquí hay un tema de desigualdad, aquí hay un tema de polaridad. Entonces, una reforma tributaria en medio de estas circunstancias es atenerse a un estallido social. Bueno, eso es un pronóstico desconsolador, ¿no? Pero es evidente que las condiciones existen. De nuevo, si estamos hablando de una reforma tributaria de impuestos. Tributaria, Sí. que por eso tenemos que hablar de una reforma fiscal, que esta reforma fiscal sea un elemento de una reforma más Ahora, amplia. ante la necesidad que tiene el país, por ejemplo, de socorrer grandes masas de población que han llevado a niveles de pobreza inimaginables, ¿no? Y que no guardan relación, por ejemplo, con el crecimiento que ha tenido el país en los últimos 30 o 40 años. ¿Puede el gobierno en esas condiciones, este gobierno o el gobierno que venga, reducir el gasto público radicalmente? Puedes racionalizar el gasto. Puede... Pero una racionalización implicaría una reducción. No, una racionalización implicaría hacernos las preguntas correctas. Por ejemplo, a la hora de la evaluación de las obras públicas, ¿quién hace la evaluación? ¿Cómo se hace? ¿Cumple con criterios internacionales de evaluación? Eso yo creo que es una discusión que hemos tenido a nivel técnica desde hace muchísimos años
y que se impone ahora cuando hablemos de una reforma fiscal, pues hablar de esos espacios de mejora que tiene el gasto dominicano por el lado de ese gasto de capital que hemos visto que hasta en términos de los resultados y los riesgos que tienen los ciudadanos ya comienza a darnos de qué hablar. Sí, Entonces, y eso de satanizar el gasto corriente y de santificar el gasto de capital, yo creo que hay que cambiar ese chip. Pero porque hay gasto de capital que está muy mal hecho y hay gasto corriente que es muy bueno. Cuando se aumenta el salario de una enfermera, cuando se aumenta el salario a los policías, a los guardias, eso es un buen gasto corriente. Yo creo que todo el mundo estaría de Pero yo acuerdo saco con en eso. conclusión, de acuerdo con lo que he escuchado de ustedes, que aquí se requiere un gran concierto de voluntades para abordar los problemas que no Totalmente. hemos podido enfrentar, ¿no?, de forma conjunta. Pero dada la rivalidad política y el hecho de que el país vive permanentemente en elecciones, aunque no sea un año de elecciones, ¿ese concierto de voluntades piensan ustedes que es posible? Yo creo que no. Yo tampoco. O sea, no puede haber concierto. Por eso yo insisto que esto es algo donde el presidente Luis Abinader, si gana las elecciones, que me parece que sí, tiene que entonces jugarse su liderazgo ahí. Como dicen los dominicanos, ponerse los pantalones. Exacto, sí. Oye, además, yo Realmente. creo que Pero hacer una reforma fiscal también pensando en los dominicanos. O sea, nosotros estamos invadidos de los haitianos. Entonces, porque los hospitales públicos, por ejemplo, ahí están los datos. O sea, el 40% lo utilizan los haitianos. Entonces, es complicado. Pero aquí se requiere, pero no va a haber concierto de voluntades. La figura, el foco está en él. yo creo que ahí es un tema demasiado importante para dejarlo solamente a los políticos. Hay elecciones, va a salir un nuevo liderazgo o se repite el mismo liderazgo actual, tendrá que poder pactar con los demás poderes políticos si quieren participar, pero lo más importante es la sociedad. La sociedad tiene una responsabilidad enorme porque, a fin de cuentas, es cuál es el país en el cual queremos vivir. Eso es decisión de la sociedad. Esas son Y las los preguntas. políticos son la gente que tú estás designando como tus apoderados para ejecutarlo. Pero eso es una Transitorio. decisión de la sociedad civil. Claro, es la sociedad que se tiene que involucrar. Y si no lo hace, pues lo tendrá que lamentar en el futuro. Así es. Sí, así que esa primera reflexión que usted hacía al inicio del segmento sobre el concierto que debe de tener República Dominicana alrededor del tema de una reforma fiscal integral, no de un parche más en nuestra un parche historia, tributario. en nuestra historia tributaria, pues es algo que además el propio sector privado organizado está demandando en todos los deseos de Ángel, que yo recuerdo de los últimos 10 años, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, está plasmada la necesidad que tiene República Dominicana de tener una reforma fiscal acompañada, como bien decía Henry al inicio, de una ley de responsabilidad fiscal que nos obligue también a pedirle cuentas. Pero tenemos que sentarnos a hablar también de cuál es ese rol que tiene el Congreso de la República en términos de fiscalización y control, claro. que es terrible escuchar que no hay una capacidad técnica y a mí No, y me que- duele, y que hay una habiendo de- pasado por ahí. sí. Y que hay una Eh, dependencia terrible de ese poder del Estado hacia otro poder del Totalmente, Estado. Ahora, totalmente. dado que esa rivalidad política existente es un tranque, ¿no?, para el asunto. Yo pienso que los irlandeses llegaron a un acuerdo en una situación mucho más difícil que la que ha tenido la República Dominicana, en medio de una guerra civil, católicos y protestantes matándose uno del otro. Llegaron a un momento que dijeron, bueno, dejemos de matarnos y vamos a buscar una solución al problema. Pero no creo que aquí exista esa intención. Esas voluntades Esa comunes. voluntad. Ahora, ¿qué podemos hacer ahora en el corto plazo? Racionalización del gasto público. O sea, y gastos que han crecido por encima de inflación, volver a los niveles, o sea, en términos reales. Y lograr esas eficiencias del lado del Ujú, ingreso eso. también. En las eficiencias recaudatorias. Sin dudas. O Mira, O sea, sea, no puede ser que hayan empresas, perdón, José Sí. Alfredo, que hayan empresas de un sector, y voy a decir cuál es el sector, de turismo, que declaren cada año pérdida, donde el Estado le otorga 6.000 millones en exenciones, le da ventana con facilidades en el Banco de Reserva, le construye carretera, le construye los acueductos y tengan entonces declarando pérdida. O sea, es un sector que al final es un todo incluido para los empresarios. Todo incluido. Los empresarios.
Pero mira, hay una noticia buena en estos días de que le están cayendo a los chinos, los restaurantes chinos. No, pero oiga, que hayamos los dominicanos también, los españoles. No, pero a los no. Ah, bueno, sí, en todos lados, o sea, no solo los chiquitos y no los grandes. La verdad es que uno muchas veces se pregunta cómo ha podido este país crecer en medio de tantas dificultades y de tanta adversidad y de tanta enemistad entre uno y otro, ¿no? Y que ya no valientes se lo explica. Sí, que ya no valiente. ¿No? Eso te muestra la posibilidad de verdad. República Dominicana está llegando a un punto de inflexión muy importante en la parte económica, política y social. Así es. Esa es una magnífica oportunidad que tiene la República Dominicana ahora. Entonces, ¿nos montamos en este tren o dejamos que pase? Bueno, no Y sería si pase, yo no sé cuándo vuelve a pasar por acá. No sería la primera vez que la República Dominicana pierde una oportunidad. Porque a veces pasa con ruido de tambor, pero otro apenas con un sonido perceptible, ¿no? Hay que estar pendiente de tener la puerta abierta para que entre. Lo ideal sería volver a replicar la reforma fiscal, la reforma integral del 92, donde un solo plumazo Balaguer tumbó todas las exenciones. Bueno, se requiere mucha voluntad para hacerlo, ¿no? Para hacer. Sí, y lo que hablábamos de la gobernanza, de que Pero en términos de pesos específicos. Pero eso esté es en la bueno que usted lo condición. haya dicho, porque tumbó todas las excepciones y ninguna empresa quebró. Exacto. Y el país, al contrario, fue el avión que le dejó en la pista para crecer, Pero como lo dijo Fernández. eliminó las exenciones, pasó el ITEVIS al selectivo, porque antes los cigarrillos y los rones pagaban era un sellito. Sí. Los combustibles, Los aranceles. No, en términos de los aranceles por la decreto, o República sea, Dominicana. Nos quedan 2 minutos y y lo yo hizo tengo solo. una última pregunta. Hay quienes dicen que bajando los impuestos podría aumentar la recaudación. ¿Tiene sentido? Sí. Sí, claro. Sí. Sin duda. Parcialmente sí. Sin duda. Parcialmente sí. Ahora, hay algunas tasas de impuestos que yo creo que si queremos crear un relato correcto, no es necesariamente bajándolas. En el tema del impuesto a la propiedad, yo creo que se está cobrando muy pocos impuestos a la propiedad, y en el impuesto a las personas Pero ahí hay físicas. muchas exenciones. A la En el segunda impuesto a la vivienda. propiedad. Ajá. Claro, ahora ya... Digo, exenciones para los que pueden pagar realmente. Exacto, la vivienda de lujo, la De vivienda lujo, sí, secundaria. claro. Ajá. Ahí, pues, de nuevo, hay que limpiar esto y pensar que efectivamente ahí hay un espacio y ahí sí tiene que haber productividad. De nuevo, volver a lo que dice la Constitución, que la gente tiene que pagar en función de su contribución, de su capacidad contributiva. Bien, Entonces, ahí jóvenes. puede haber un poquito de más de Jóvenes, el progresividad. tiempo se nos agotó, le estoy sumamente agradecido por esta magnífica oportunidad y estoy completamente seguro de que los amigos televidentes han disfrutado del tema y tienen hoy plena conciencia de lo que significa realmente una reforma fiscal. Ha sido todo por hoy, gracias por su atención, los espero el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.